Bienvenidos. En esta ocasión abordaremos un tema en el que en lo particular me gusta, ya que en mi experiencia como alumno de educación secundaria no tuve la oportunidad de experimentar ese tipo de contenido en los que me hagan valorar la diversidad cultural de mi estado y las costumbres y tradiciones de mi país. En mi calidad de docente de la asignatura de español, es para mí muy satisfactorio tratar de que los alumnos reconozcan su cultura y sobre todo la diversidad lingüística que existen, que se sepan apreciar como parte de una comunidad cultural tan diversa y dinámica, pero también que expresen y defiendan sus opiniones y respeten las opiniones de los demás, que sepan analizar, comparar y valorar la información que se genera en los diferentes medios, pero sobre todo entre las personas con las cuales interactúan. Es bonito cuando los alumnos conocen y analizan, pero sobre todo aprecian el lenguaje literario de los diversos géneros literarios y narrativos, que sepan identificar autores, épocas y culturas con las cuales ellos pueden tener alguna interacción, algún contacto, y que sepan valorar el papel que representa en el mundo. Pues bien, México es un país tan diverso y tan extenso en culturas que sería una pena que como docentes no sepamos transmitir ese tipo de conocimientos. También para mí, el hecho de utilizar el lenguaje de manera imaginativa, libre y personal es parte de las habilidades que trato de promover con los alumnos de secundaria. Pero también tengo el firme propósito de hacer que ellos utilicen los acervos impresos y los medios electrónicos, tanto para abordar información como para comprobar lo que ellos conocen. Pues bien se ha dicho que ellos, como estudiantes y como parte de una sociedad, tienen conocimientos básicos acerca de los contenidos que trabajamos. Y si no sabemos anclar ese tipo de conocimientos, no podremos llegar a nuestros objetivos en las clases de la asignatura, en mi caso, de la especialidad de español. Sin más preámbulos, iniciemos con este trabajo que se ha realizado para educación secundaria. Bien se ha dicho que existe infinidad de historias, tanto de románticas, tanto comedia, policíacas y de ciencia ficción, pero unas distinguen la cultura y la tradición de los pueblos de un estado o en sí de un país, transmitidas de generación en generación. Pero también es importante saber reconocer si son realidad o son ficción. Cuentan las buenas lenguas, mitos y leyendas. Del ámbito de literatura, trabajaremos investigar sobre mitos y leyendas de la literatura universal. ¿Qué aprenderán los alumnos durante el trabajo de este proyecto? En sí, los alumnos aprenderán a identificar las características de los mitos y leyendas y establecer semejanza y diferencia entre ambos tipos de texto. Existen ciertas características muy parecidas que a los jóvenes a veces les resulta muy complicado identificar y sobre todo saber exactamente cuáles son y cuáles pertenecen a los mitos y a las leyendas. En este proyecto también tenemos la intención de dar a reconocer la función de mitos y leyendas con relación a los valores de un grupo social. Como decía al principio, es muy lamentable que no sepan identificar cuáles son las historias que nacen de un estado, de un país, y que sepan apreciarlas como parte de una sociedad que identifica y que las hace ricas en contenido cultural. En este caso, los alumnos aprenderán a reconocer la importancia de la tradición oral como medio para conocer diversas culturas. Si bien es cierto, es lamentable que no conozcan las de su estado, su ciudad y su comunidad, pero en este caso también es muy lamentable que como parte de una nación no sepan identificar las culturas que existen y cuáles son las que se ubican en parte de la República Mexicana. En este caso, a veces hasta desconocen lo que es la lengua materna, por el simple hecho de que sus padres no les transmiten ese valor cultural y esa riqueza social
que les hace idénticos y que los hacen parte de una misma sociedad. En este proyecto también aprenderán a identificar diferencias entre distintas versiones de un mismo mito o leyenda en función de un grupo social al que pertenecen. Si bien es cierto, los mitos y leyendas son transmitidas de generación en generación y por ende sufren algunas deformaciones entre la historia real o los hechos que acontecen en esas historias. Esa deformación va ocurriendo conforme el paso del tiempo y las generaciones a veces desconocen alguna parte importante de ella y se cree también que esas historias pudieron haber existido o pudieron haber sido de su misma ubicación social. Pero, ¿en dónde has escuchado una leyenda o un mito? ¿De qué temas tratan estas historias? ¿Quiénes las cuentan? ¿De dónde provienen esas historias? ¿Quién las creó? ¿Qué emoción causan en ti estas historias? ¿Cuáles son las características de los personajes? ¿Cómo podríamos comprobar si lo que se dice en ellas es real o son hechos fantasiosos? ¿Cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda? No son preguntas en resolver, son preguntas para analizar. Las leyendas se dice que son narraciones fantásticas o maravillosas transmitidas oralmente de generación en generación. Existen historias que nacen de una misma comunidad o que son de un mismo estado o de una misma nación. Historias que trascienden de épocas basadas en hechos supuestamente reales, en hechos que tal vez vivieron algún familiar, algún conocido, algún vecino o algún personaje pintoresco de su misma localidad. En ellas se relatan hechos probablemente reales, pero que han sido transformados por la imaginación popular, convirtiéndose en parte de su cultura. Existen leyendas que nacen de la imaginación y que de alguna forma llegan a darse a conocer por el hecho de ser parte de una cultura, por la popularidad que existe entre ellos y sobre todo por los hechos que se cuentan, que a veces dejan con cierta incertidumbre a los mismos pobladores. Lo interesante es que en las leyendas suelen centrar el relato a un personaje, un espacio misterioso o un acontecimiento. También los personajes pueden ser históricos y realizan acciones fantásticas o asombrosas. También es común que se narren sus amores o sus penas. También sus personajes pueden ser hombres santos, a las que llamamos hagiográficas. Es decir, que en las leyendas a veces los hechos sobrepasan lo natural o lo real y se centran en personajes históricos que tuvieron alguna hazaña fantástica que en realidad podría ser tan complicada de realizar. Es tan coloquial escuchar historias sobre la Llorona en Yucatán, sobre el Huaypec, el Huaychivo, el Huayquequén y muchas historias tan pintorescas y curiosas. Pero esas historias es digno de mencionar que transmiten ciertos valores significativos para una comunidad, una nación o un pueblo. Ahora bien, los mitos son narraciones fantásticas, anónimas y transmitidas de generación en generación que intentan explicar el origen del universo o del pasado de un pueblo. En este se habla de seres divinos, sobrenaturales o heroicos, diferente a los personajes que aparecen en las leyendas. Pues bien, en estos mitos, los personajes son quienes se cuentan su origen, vida y hazaña, y se les atribuye cierta creación del mundo, la humanidad o la civilización. Estos seres tienen una función muy importante, pues en ocasiones defienden a los humanos y los observan con grandes beneficios. En la imagen podemos apreciar una fotografía de las supuestas sirenas en un documental
en Discovery Channel. Realidad o ficción, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que son hechos que son populares y que la gente podría crearse un juicio sobre eso, sobre ello. Los mitos están compuestos por hechos fundamentales que hacen que la narración suceda de ese modo, no importa de qué manera se haga. Estos hechos no cambian puesto que son los que le dan sentido a la historia y también transmiten ciertos valores significativos para una comunidad, nación o pueblo. A continuación, veamos. ¿Existen las sirenas? Sirena en realidad un mito no ha sido el primer programa que ha lanzado la pregunta a millones de telespectadores. Aunque cueste creer, imágenes como las que están viendo ahora mismo en pantalla hicieron enloquecer a los estadounidenses a mediados del siglo XIX. En 1842, el legendario artista circense P.T. Barnum mostró al público la sirena de Fiji y revolucionó a Estados Unidos con estas criaturas mitológicas por primera vez. No se sabe lo que pasó con la sirena de Fiji original, pero el revuelo hizo que todos los circos siguieran su ejemplo y expusieran sirenas. Lo que están viendo son algunas de las miles de réplicas que todavía se conservan de la época, pero de la sirena de la que hablaremos hoy es otra de la colección de Barnum. Junto al Dr. Paul Robertson, biólogo y antiguo empleado de NOAA, tenemos a nuestro nuevo invitado, Barrett Grant. El señor Grant trabaja como asesor en diferentes museos de renombre, entre los que se incluye el Museo Smithsoniano de la Historia de Estados Unidos. Y como especialista en los circos y espectáculos nacionales del siglo XIX, ha venido para hablarnos de una sirena en concreto de la colección de Barnum. Bienvenido, señor Grant. Gracias. ¿Había visto ya estas imágenes, Paul? Claro. Son torsos de monos cosidos a colas de peces. Señor Grant, P.T. Barnum sabía que se trataba de una farsa, ¿no es cierto? Pues claro, pero sabía que atraería a la gente y supo aprovecharlo. ¿Para entonces ya trabajaba en el circo? No, en esa época se ocupaba de dirigir el museo que llevaba su nombre, el Museo Estadounidense de Barnum, donde se podían ver animales exóticos, pero sobre todo se exponían casos curiosos de seres humanos. En esa época se le llevaba espectáculo de fenómenos, ¿no? Correcto. Y P.T. Barnum tenía gemelos albinos, tenía gigantes y enanos. Pero lo que de verdad atraía al público al museo era la sirena de Fiji. Pero no era la única que tenía, ¿no es cierto? Así es. Cuando el revuelo que causó la sirena de Fiji se calmó, Barnum se enteró de que había un pequeño espectáculo al oeste con el título La verdadera sirena. La verdadera sirena. Consiguió mucho éxito y generó gran interés. Lo que estamos viendo es una foto de las colas que se formaban para ver este espectáculo. Exacto. Lo que estamos viendo es una foto de las colas que se formaban para ver este espectáculo. Exacto. En estas fotografías podemos ver el espectáculo circense nacional que vendió la verdadera sirena a Barnum. Ha traído uno de los folletos de la época que Barnum utilizaba para hacerse publicidad, ¿verdad? Sí, aquí tengo el folleto del siglo XIX que presentaba el gran espectáculo que P.T. Barnum tenía planeado. Perdone, ¿puedo verlo? Claro, podemos poner una imagen para que los espectadores puedan verlo también desde casa. Madre mía. Paul, ¿se parece a lo que usted encontró? Pues sí. Se parece muchísimo a los restos que encontramos. Señor Grant, Barnum se hizo con la sirena durante la Guerra Civil, pero no la sacó a la luz porque quería esperar al mejor momento para Descartar todo lo que encontramos en Internet. Para aquellos que no conocen estas increíbles imágenes, veámoslas de nuevo. En unos instantes les mostraremos las imágenes de la segunda cámara, no se lo pierdan.